Cuando llegó al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante. Él les suplicó que le dijeran que deseaba verlo, pero ninguno de ellos quiso. No querían escucharlo, o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían, que nomás los molestaba, los importunaba. Y ya les habían contado sus compañeros, los que lo fueron a perder de vista cuando lo habían ido a seguir. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, y como que venía trayendo algo que estaba en el hueco de su tilma. Luego pues se le acercaron para ver qué es lo que traía y satisfacer su corazón. Todavía de madrugada, con la oscuridad encima, Juan Diego llegó a la casa del obispo y suplicó a los sirvientes el poder ver al prelado. El texto nos dice que eran otros los servidores, pero se comportaban igual a los que le habían seguido hasta perderlo de vista. Si tomamos en cuenta que Juan Diego llegó a la casa del obispo cuando todavía estaba muy oscuro, entonces debió salir de su casa de Tulpetlac muy de madrugada. Incluso al llegar al Tepeyac todavía estaba oscuro cuando fue atajado por la Virgen de Guadalupe. Juan Diego llegó a la casa del obispo, que si bien todavía estaba oscuro, seguramente ya estaban despiertos los de la casa, ya que en aquel entonces se iniciaba el trabajo muy temprano. Nuevamente, Juan Diego tuvo que esperar por largo tiempo afuera de la casa del obispo, más de hora y media, según depuso uno de los testigos indígenas en las informaciones jurídicas de 1666, como la india Catalina Mónica, de 100 años de edad, lo aseguró, y que lo habían detenido más de hora y media, y al cabo de ella entró. Y sólo después los servidores se fijaron que Juan Diego traía algo en el hueco de su tilma. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba, y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo golpearían, un poquito les mostró que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo entonces de que se dieran, muchos se admiraron de que estaban muy frescas, con sus corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas, y quisieron coger y sacar unas cuantas, y 3 veces sucedió que se atrevieron a tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no veían las flores, sino como una pintura o un bordado o cosidas en la tilma las veían. Juan Diego tuvo que mostrarles un poquito de lo que traía en su tilma, pues podrían empujarlo y hasta maltratar las flores. Así que abriendo apenas un poco la tilma, se dieron cuenta de que eran preciosas flores que despedían un perfume maravilloso, y quisieron agarrar unas cuantas. 3 veces lo intentaron, pero no pudieron, porque cuando hacían el intento ya no podían ver las flores, sino que las veían como si estuvieran pintadas o bordadas o cosidas en la tilma. Es claro que la señal no les pertenecía. La verdad se defiende por sí misma. La verdad siempre saldrá victoriosa. Por ello, más que defenderla, es vivirla. Diremos, la mejor defensa que la verdad pueda tener es que ella viva en el corazón del ser humano. Por lo que era contradictorio tratar de poseer la verdad con el robo, con la deshonestidad o con la mentira. Esta es una contradicción total. En este caso, la verdad tenía ya dueño. Era el obispo, cabeza de la iglesia,
A él le pertenecía la señal de la verdad divina. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto, y cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido, y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso porque quería verlo. Y el gobernante obispo, en cuanto lo escuchó, tuvo ya en su corazón de que aquello era la señal para ser convencido, para que él llevara a cabo la obra que solicitaba el hombrecito. Enseguida ordenó que pasara a verlo, y habiendo entrado, en su presencia se postró, como ya antes lo había hecho, y de nuevo le contó todo lo que había visto, lo que había admirado y su mensaje. Le dijo: Señor mío, gobernante, en verdad ya cumplí según me ordenaste. Así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que tú pedías una señal para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada, allá donde ella te pedía que la construyeras. Y también le dije que yo te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su venerable voluntad, como me lo encargaste. Y ella escuchó bien tu venerable aliento, tu venerable palabra, y recibió con alegría tu petición de la señal de la prueba, para que se haga, se cumpla su amable voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y yo le pedí su señal para ser creído, como me dijo que me la daría, e inmediatamente lo cumplió. Y me mandó a la cumbre del cerrito, en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas flores como las de Castilla. Y yo las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus venerables manos las tomó. Luego, de nuevo, las puso en el hueco de mi tilma, para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las entregara, aunque bien yo sabía que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo es pedregoso, hay abrojos, plantas espinosas, nopales silvestres, mezquites. No por ello dudé, no por ello titubeé. Fui a acercarme a la cumbre del cerrito, miré que ya era la tierra florida. Allí habían brotado varias flores como las rosas de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas. Así luego las fui a cortar, y ella me dijo que de su parte te las diera, y que así yo probaría para que tuvieras la señal que le pedías para realizar su venerable voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Inmediatamente, los sirvientes fueron a decirle al obispo lo que habían visto, y en cuanto el prelado lo escuchó, comprendió que Juan Diego portaba la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba la Virgen por medio de su mensajero. Enseguida dio orden de que pasara a verlo. Y Juan Diego, habiendo entrado en su presencia, se postró, como ya antes lo había hecho. Juan Diego inició su relato con gran solemnidad y hace una síntesis de los últimos acontecimientos. El humilde indígena narró con toda exactitud lo que había visto, admirado y escuchado. Incluso que era imposible que hubieran flores en ese lugar árido y salitroso, en ese tiempo invernal y con ese clima que helaba. Sin embargo, Juan Diego le confirmó al obispo: no por ello dudé, no por ello titubeé. En estas circunstancias se manifiesta de manera clara y nítida la profundidad y la madurez de la fe que había alcanzado San Juan Diego. Hay una disposición totalmente nueva que da fruto, lo que nos evoca a Cristo en el Evangelio. Tu fe te ha salvado. Mateo 9, 22, 15, 28. Marcos 10, 52. Ni en Israel he visto una fe tan grande. Mateo 8, 10.
Gracias a la enorme fe de este humilde Macegual, el ser humano tuvo la posibilidad de encontrarse con Dios por medio de su propia madre, Santa María de Guadalupe. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo, todas las variadas flores como las de Castilla, luego allí en su tilma se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, que es su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la contempló, el obispo gobernante y también todos los que allí estaban se arrodillaron. Muchos la admiraron. Se pusieron de pie para verla, se conmovieron, se afligió su corazón, como que se elevó su corazón, su pensamiento. Y el obispo gobernante, con lágrimas, con tristeza, le suplicó, le pidió perdón por no haber realizado su venerable voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Juan Diego, como todo Macegual, no podía usar vestiduras decoradas o estampadas, por lo que es exacto lo que se describe de su blanca tilma. Y es en ese momento cuando el humilde indígena la extiende y le entrega al obispo la señal solicitada. Enseguida caen al suelo las preciosas flores, que para el indígena, como decíamos, era una señal totalmente maravillosa por la manera en la que él fue testigo de haberlas encontrado en un terreno muerto y en un tiempo en donde no se daban y en un clima que helaba, por lo que era un verdadero prodigio. Y la señal era la más adecuada por el simbolismo que entre los indígenas existía en el fondo de su cultura religiosa. Pero Santa María de Guadalupe también ofreció el complemento de la señal, que eran las flores, complemento perfecto en la prodigiosa estampación de su propia imagen en la humilde tilma de su mensajero, ante los incrédulos ojos del obispo y de los que ahí se encontraban. Ahora sí se complementaba la señal. No eran solamente las flores, sino que ahora se incluía la tilma y en ella la maravillosa imagen de la Virgen de Guadalupe. El obispo y los que estaban ahí sintieron una gran emoción. No podían creer lo que sus ojos contemplaban. Una hermosísima imagen de la Virgen, la Madre de Dios, la Señora del Cielo. La tilma, que era de Juan Diego, ahora le pertenecía al obispo. Una tilma que quedó ennoblecida en una forma extraordinaria. Ahora bien, la tilma era símbolo de la persona. Por lo tanto, el hecho de que la Virgen de Guadalupe hubiera elegido como una parte integrante de la señal el estamparse en la tilma de Juan Diego, significa que se plasma en la persona misma de este humilde Macegual. Por ello, Juan Diego, el laico indígena humilde y fiel, ahora es parte de la señal entregada al obispo, cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el laico dentro de la iglesia es señal de la presencia y de la entrega de Dios por medio de su madre para el mundo entero. La imagen de Santa María de Guadalupe, estampada en la humilde tilma de Juan Diego, manifestaba una de las verdades más profundas y que conjuntaba todos los elementos que hemos señalado, ya que ella, al presentarse como una mujer de piel morena, una mestiza, se identifica plenamente con la unidad que debe existir entre todos los seres humanos. Tomando precisamente este color de piel, su mestizaje es el símbolo de la fraternidad que debe existir en y con todas las razas del mundo.
En su rostro moreno estamos todos sus hijos. O como de hecho los indígenas se dirigían a sus pequeños hijos con toda ternura. Tú eres mi sangre, mi color. En ti está mi imagen, mi pintura. Todos los seres humanos, por Jesucristo, somos hijos de María. Él es el centro del acontecimiento guadalupano y quien desde la cruz nos da su más preciado tesoro, su propia madre, manifestación plena de su amor. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Juan 19, 26 al 27. Por lo tanto, somos sus hijos, su sangre, su color, somos su propia imagen, su pintura. Señala Joaquín Allende: como pedagogía divina, la encarnación se prolonga decisivamente en la vinculación del lugar, porque es tangible, porque la maternidad de la tierra no se puede olvidar. En Guadalupe, esa maternidad tangible es la manta de Juan Diego, la tilma, donde el cielo pinta la imagen mestiza de María, y es la casita, el templo del Tepeyac, que la Santísima Virgen exigió como cofre del nuevo icono que ella regalaba. La maternidad del Tepeyac establece la casa de encuentro de los pueblos mestizos en el ayer, en el hoy y en el mañana de América Latina y el Caribe. El obispo quedó atónito y apenado, y con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Esto mismo se confirma por testimonios recopilados en las informaciones jurídicas de 1666. Por ejemplo, la india Juana de la Concepción, de 85 años de edad, decía que su abuela le había comunicado que el obispo Fray Juan de Zumárraga, en el momento de la imprimación de la imagen en la tilma de Juan Diego, había llorado mucho y luego al punto trató de hacerle caso, que era lo que la santa imagen le había pedido al dicho Juan Diego. También otro importante testimonio fue el del indio Martín de San Luis, de 80 años de edad, quien así lo testificó. Y obediente, el dicho Juan Diego fue y llevó a las casas del señor arzobispo, y entrando a verle, que le había costado mucho trabajo, entró dentro, habiéndole primero avisado sus criados, dio su mensaje y tendió su ayate, que traía amarrado en los hombros, y se cayeron dichas flores y rosas, quedando estampada en el dicho ayate la soberana reina de los cielos y Madre de Dios de Guadalupe, que viendo el dicho señor arzobispo tan portentoso prodigio, empezó a llorar, y los que estaban presentes, todo lo cual lo contó el dicho Diego de Torres Bullón a este testigo con mucha distinción y claridad, que se lo había dicho y contado el mismo indio Juan Diego, porque lo comunicaba. Como podemos observar, la convergencia de estos documentos nos dan claridad en este hecho histórico.